Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de esta semana en el Congreso. En los próximos minutos le vamos a presentar lo más relevante del trabajo ocurrido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Estos son los detalles. Esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro se avaló por parte de las y los diputados una reforma constitucional en materia educativa. Además, presidente de la Cámara de Diputados declara al lugar a proceder en contra del ciudadano Cipriano Charrés Pedraza, con lo cual queda separado de su cargo como diputado federal de la 64ª legislatura. Ratifica Senado de la República Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Además, debaten en el Pleno del Senado sobre inseguridad en el país y hechos de violencia en Minatitlán, Veracruz. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos mucha información, vamos a comenzar. Luego de un prolongado receso en el Pleno de la Cámara de Diputados y pasadas las 20 horas del 24 de abril, inició la discusión del dictamen que reforma los artículos 3, 30, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en materia educativa. Al fundamentar la propuesta de modificaciones, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Adela Piña Bernal, aseguró que el Estado mexicano no logrará ningún avance educativo sin el apoyo de las maestras y los maestros. Vamos a ver cómo se dio todo este debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. La reforma, explicó la legisladora, reconoce el derecho de maestras y maestros a la capacitación y actualización. Fortalece además la educación normalista por su papel fundamental en la formación docente. También los planes y programas de estudio tendrán enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Vamos a verlo. Se abroga el texto constitucional surgido de la reforma educativa del 2013, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con todos sus efectos que tanto dañaron al Magisterio Nacional. La reforma, explicó la legisladora, reconoce el derecho de maestras y maestros a la capacitación y la actualización. Fortalece además la educación normalista por su papel fundamental en la formulación docente. También los planes y programas de estudio tendrán enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Se eliminan las evaluaciones punitivas. Nunca más una evaluación ligada a la permanencia en el empleo. Ahora se proponen evaluaciones de carácter formativo, diagnóstico e integral. Para el ingreso y promoción se ponderan los conocimientos, aptitudes y experiencia docente. Se eliminarán los exámenes estandarizados. Al principio de su intervención, la diputada hizo entrega a la mesa directiva, en nombre de las comisiones dictaminadoras, una adenda con modificaciones a este dictamen, las cuales fueron distribuidas a diputadas y diputados. Y en votación económica se aceptó incorporar las propuestas con modificaciones al documento. Ya posteriormente, diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios subieron a tribuna, esto para manifestar sus posicionamientos sobre el dictamen de reforma constitucional. El segundo paso es fortalecer ahora la legislación secundaria para que no quede ninguna que afecte la calidad gratuita de la educación. Este dictamen lo acompañamos con el firme pensamiento de velar por los intereses de la población que representamos, cumpliendo con los procedimientos legales de esta Cámara, innovando con la implementación de diversos foros para la construcción de esta reforma. Particularmente celebramos inclusiones al texto constitucional en materia de fortalecimiento al aprecio y respeto por la naturaleza, un tema que sin duda ha sido uno de los pilares fundamentales en la agenda legislativa de nuestro partido. Estamos convencidos que educar para proteger el medio ambiente es una de las más grandes inversiones existentes. Esta no es la reforma que presentó el presidente el pasado diciembre. Es una reforma mucho mejor. Y es mejor porque, como les decía, en ella se reflejan las realidades del aula vista desde diferentes perspectivas complementarias, pero también la sustancia y el respeto a los tratados internacionales, la investigación educativa y las mejores prácticas. Hoy el Estado mexicano garantizará e impartirá
la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior, con un enfoque ad hoc a la nueva realidad mundial, con respeto pleno a los derechos humanos, promoviendo la igualdad sustantiva desde los propios planes y los programas. El asunto que pervirtió los procesos y que le dio un carácter negativo es vincular la evaluación, que no es calificación. Es decir, la evaluación es un proceso de retroalimentación natural en los procesos áulicos. Sirve para decirle al docente dónde se encuentra, sirve para decirle al estudiante qué hay que hacer para mejorar. No es un proceso que deba servir con el carácter punitivo que tenía. Nosotros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, afirmamos que la relación laboral de los maestros debe estar de manera clara y expresa en el artículo 123, apartado B de la Constitución. Impulsaremos que los maestros que fueron cesados de su plaza por no aceptar la evaluación o por no haber acreditado la misma sean restituidos a su actividad docente. Nos cansamos de pedir, toda la oposición, mi grupo parlamentario por supuesto, nos cansamos de insistir en que hubiera un dictamen de impacto presupuestal. No se presentó en tiempo y forma y el que se presentó al final nos deja muy preocupados y esperamos poder enmendarlo porque según ustedes no tiene impacto presupuestal. Quieren que volvamos a la prehistoria de la educación, donde ciertos sindicatos, por ejemplo, los que mantienen la educación secuestrada en los estados que más necesitan a las mejores y los mejores maestros, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, tienen secuestrada la educación y quieren volver a decidir qué maestra y qué maestro va a poder dar clases. Y por primera vez el artículo 3 aborda aspectos que van encaminados para que el Estado tenga la obligación de implementar medidas que impiden el acceso equitativo a la educación, que se ejerza de manera eficaz el derecho a la educación, como lo es apoyos alimentarios en las zonas más marginadas, o apoyos o becas para los jóvenes, medidas contra la desigualdad socioeconómicas regionales. Durante la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Reina Celeste Asensio Ortega, presentó una reserva para que los planes y programas escolares incluyan temas de educación sexual. Esta propuesta fue aprobada en votación económica para ser integrada al cuerpo del dictamen. Con ella, planteamos que la educación sexual se imparta en todos los niveles educativos para fomentar conductas responsables en el ejercicio de la sexualidad y sus consecuencias, así como el respeto a la identidad y a la no discriminación. Como ninguna otra reserva se aprobó para su discusión, el dictamen se puso a votación en lo particular. Así, a las 2 de la mañana del jueves 25 de abril se aprobó con 356 votos a favor, 61 en contra y solo 2 abstenciones. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. La Comisión de Educación del Senado de la República está lista para que en el momento en que la determine la Junta de Coordinación Política se discuta la minuta de la reforma educativa enviada por la Cámara de Diputados. Así lo afirmó su presidente, el senador Rubén Rocha Moya, quien consideró que existen incluso las condiciones para llevarlo al Pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Pero nosotros estamos preparados, podemos discutir y resolver lo del dictamen hoy, mañana, el sábado, el domingo, y que se ponga a discusión lunes o martes. Pero finalmente ya eso ya no depende de mí. Nosotros estamos preparados para hacerlo. Esos son los detalles del debate del dictamen.
de reforma constitucional en materia educativa. Le tendremos todos los detalles de lo que ocurre ahora en el Senado de la República. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, toda la discusión en la Cámara de Diputados sobre el proceso de desafuero de Cipriano Charrés Pedraza. Regresamos.